Los niños pueden pasar a su clase. Amados niños, damos gracias a Dios por la vida de los maestros. Recuerde orar por los maestros de la iglesia, por su trabajo, por su amor para los niños, que siempre están disponibles a enseñarles. Continuamos con nuestros estudios, el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 10 y hoy vamos a ver del versículo 19 al 25. Los niños pueden pasar a su clase con sus maestras. Hoy comenzamos un nuevo capítulo 11. Estamos en el libro de Hebreos y vamos a estudiar 7 versículos en esta mañana. Ore por esos niños y ore por esos maestros. No cese de orar. Las pruebas son inevitables y necesarias para el crecimiento espiritual. En la Galería de Arte de Manchester está un cuadro titulado In manus taus Domine, latín, que significa en tus manos, Señor. Dijo el artista, si mi cuadro no lleva una lección para la época presente, sin importar las dudas y temores, diré que he fracasado. Este cuadro habla del triunfo de la fe, de un joven revestido de una armadura, montado en un caballo blanco, con su cabeza inclinada, que muestra un intenso temor. Al pie del cuadro se ven 3 perros cazadores que también miran con terror hacia adelante, un desierto lleno de peligros desconocidos. Pero hay algo que está sobre su miedo y es la fe. Levantando su espada, dice, en tus manos, Señor, prosigo el camino. La fe domina su temor. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El autor de este libro de Hebreos nos recuerda que el temor y la duda debilitan la fe. La fe que Dios nos da para poder avanzar a nuestra meta. No dependemos de nuestras fuerzas, necesitamos una fe genuina para poder despojarnos de todo afán, de todo temor, para entender que es mejor un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Porque alejados de Dios somos débiles. Alejados de Dios somos débiles. Cristo es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. Y el cuerpo sin la cabeza está paralizado. Nosotros necesitamos a Cristo. En todo tiempo lo necesitamos. En toda actividad no podemos descuidar el estudio de la palabra de Dios, no. No podemos descuidar la oración, el servicio. No podemos descuidar la alabanza a Dios. Necesitamos la unidad en el Espíritu Santo. Sin su poder
vamos, y sin su presencia, vamos directo al fracaso. Cristo es el fundamento de la fe. Dice su palabra, es el autor y consumador. Pero hay un problema, aislamiento. Y es el problema principal, la falta de compromiso, el no darle a Cristo el lugar que Él se merece, el primer lugar. Si Cristo no es su prioridad, hermanos, están en graves problemas. Repito, si Cristo no es su prioridad, están en graves problemas. Y le voy a pedir que analice su vida, que examine su corazón mientras escucha este mensaje. La falta de fe era el mayor problema del pueblo de Israel. No creían. Por infieles y desconfiados, desobedecieron a Dios. Dudaron del poder de Dios. Y el autor de Hebreos quería en ese momento recordarles que en medio de sus rituales, en medio de sus creencias, de sus temores, de sus dudas, debían poner su fe en el gran sumo sacerdote Jesucristo. Jesucristo, el sacrificio perfecto, dado una vez y para siempre, el sacrificio eterno, el intercesor que no descansa, que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y la pregunta para hoy es, ¿qué produce la fe en el creyente? Quiero contestarla, el desarrollo de este mensaje, para lo cual vamos a leer, versículo 1 al 7, capítulo 11, Hebreos. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Bendita es la palabra de nuestro Dios y que ya alumbre nuestras vidas. Aprobados por fe, título de este mensaje. Espero que todos los presentes estén aprobados por Dios, porque la fe está en usted y porque está aquí presente escuchando la palabra de Dios. En el versículo 39 del capítulo anterior dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe. ¿Somos de quiénes? De los que tienen fe y preservan su vida. ¿Qué produce la fe en el creyente? Primer punto, la fe produce buena reputación. En este capítulo 11, el autor nos presenta a grandes personajes bíblicos y lo vamos a ver durante 3 semanas este capítulo. Personajes reconocidos por su fe,
Pero antes de esto, el autor nos da una breve definición de la fe. El versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Muchos conocen la versión de la Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra fe en el Nuevo Testamento puede ser entendida de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, piensen esto, cuando los cristianos judíos a quienes Pablo les perseguía para encarcelarlos, hablaron de la fe de Pablo en Cristo y dijeron, Gálatas 1:23, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. En este caso, la fe es una confesión. Sin embargo, el significado de la fe que quiere transmitir este autor de Hebreos es distinta. Mientras los escritores de los evangelios, de la Biblia, afirman que Jesucristo es el fundamento de la fe. Juan nos muestra el propósito de su evangelio, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Jesucristo, el fundamento de la fe. Mientras que el apóstol Pablo explica que la fe viene por el oír, la proclamación de la palabra de Dios. Además dice que la justicia de Dios se obtiene por medio de fe, en Romanos 5:1, y en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. El concepto que nos da el autor debe ser entendido primordialmente en el contexto de este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Qué vemos aquí? Un denominador común. ¿Y cuál es? La confianza absoluta en Dios, en estos hombres. Una confianza absoluta. ¿Cuándo? En medio de las pruebas, en medio de la crisis. Ellos triunfaron y fueron victoriosos en Cristo. Para el autor, la fe es apegarse a las promesas de Dios. Es depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios, a Jesucristo. El propósito del autor es que confrontar la fe y el pecado de la incredulidad, de la frialdad, del aislamiento de Dios. ¿De qué? ¿De quién? Del Dios viviente. Los que se niegan a poner su confianza en Dios, dice la palabra que serán destruidos. Hebreos 10:39 nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero también nos dice, más los que creen han de ser salvos. Los que creen. La fe es estar seguros de lo que nosotros esperamos. Si yo estoy seguro de algo es porque tengo esa certeza en mi corazón. Una traducción dice que la fe es el título de propiedad de las cosas esperadas. Todavía no llega, pero usted ya tiene el título de propiedad. Usted está seguro, tiene la confianza absoluta. Y el autor, ¿qué hace? Mira hacia adelante. ¿Por qué? Porque él mira las cosas que se esperan. Mira adelante y mira hacia arriba a hechos celestiales que no se pueden ver. Primero afirma que la fe tiene que ver con la esperanza. La fe trata de cosas que pertenecen al futuro, pero que las hacemos parte de nuestro presente.
cosas del futuro, parte de nuestro presente. El hombre de fe trata las promesas de Dios como realidades objetivas y por tanto vive con seguridad y con confianza. El creyente que acabamos de cantar vive por fe. Vivimos por la fe, nos movemos por fe, caminamos por fe. El creyente vive con seguridad y confianza de las promesas de Dios. Y lo que Dios promete, piensen esto, para el futuro es tan seguro como lo que ya ha sucedido en el pasado. ¿Cómo comprobamos? No necesitamos investigaciones científicas, históricas para esto, sino necesitamos fe para creer en la promesa y en el que promete. Usted cree la promesa y en el que promete. Y el creyente no está esclavizado al pasado, no, porque Cristo rompió las cadenas y la esclavitud del pecado. Él ya lo hizo. ¿Para qué? Para que ahora pueda avanzar con confianza, confiando en Dios. El versículo 2 dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Vemos que la fe nos produce una buena reputación. Dice que fueron aprobados los antiguos, pero hay algo más. También produce entendimiento. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra. Desde el principio de la historia, la fe ha sido necesaria. ¿Para qué? Para poder establecer una relación correcta con Dios. Los antiguos se acercaron a Dios. ¿Por qué? Por fe. Y por fe fueron aprobados por Dios. ¿Y quién da testimonio de ellos? Dios dio testimonio de su fe. Su palabra da testimonio de su fe. Esa aprobación divina de la fe de los antiguos nos enseña a nosotros, nos da una gran lección. Cómo acercarnos a Dios. La lección para cada uno de nosotros. Cómo acercarnos a Dios. Nos señala el camino, la manera de acercarnos a Dios. Dice Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. En el versículo 3 aparece por primera vez la frase clave de este capítulo 11. Por la fe, por la fe, por la fe. Se repite 18 veces en 29 versículos. Por la fe. ¿Para qué? Enfatizar todas las proezas, los triunfos del pueblo de Dios. ¿Triunfos por qué? ¿Por su sabiduría? ¿Por su conocimiento? No, por su fe, basada en la fe. Entendemos, nos muestra la palabra, que el universo fue creado. ¿Y por qué entendemos esto? Por fe. La fe produce entendimiento por la fe. La ciencia puede darnos a nosotros datos cronológicos, históricos de la formación del universo, pero solo la fe, solamente la fe, por la fe podemos conocer al Creador del universo y de todo lo que está en él. La fe nos permite a nosotros entender que lo visible no proviene de otras cosas visibles, sino que fue la palabra de Dios que formó el universo. Génesis 1:3. Y que la misma palabra sostiene al mundo, al universo. Hebreos 1:3. Que lo sostiene y también, ¿qué más? Que lo juzgará. Hebreos 4:12. De modo que lo sustancial y lo verdadero no es lo visible. La fe nos da ese acceso a lo que no se puede ver.
Dice un autor, un comentarista, que la fe es el ojo del alma que nos permitirá vivir en el disfrute presente de las cosas que no se ven, que penetra el velo de los sentidos y hace que las cosas invisibles se hagan reales y tangibles, que pasan más allá de las vicisitudes del tiempo y se aferra a las bendiciones del futuro eterno, que es una activa convicción que mueve y moldea la conducta humana. Fin de la cita. La fe no espera comprender todo, ya que entonces dejaría de ser fe. Necesitamos la fe para poder entender, para poder esperar, para poder creer en lo que no vemos. La fe no es un salto al vacío, a la oscuridad, dice otro comentarista, sino que se basa en la revelación de Dios. Para este grupo de hebreos cristianos que empezaban a dudar de las promesas de Dios y estaban tentados ¿a qué? A caminar por vista, por los rituales, por lo que veían y no por fe. Hay un registro importante para ellos, pero también para nosotros. 3 ejemplos de fe en este mensaje: Abel, Enoc y Noé. La fe, ¿qué más produce? Produce justicia divina. Vimos entendimiento, vimos buena reputación, pero también justicia divina. Y el autor nos muestra el contraste entre la fe y la incredulidad de los antepasados. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Este nombre de Caín representa desobediencia, incredulidad. El nombre de Abel está primero en esta lista de los santos, de los héroes de la fe. Y este nombre ocupa este lugar especial. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo lo llamó justo. Mateo 23, 35. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Hay algunos detalles muy importantes aquí sobre Abel. Primero, dice que presentó un sacrificio que era mejor que el sacrificio de su hermano Caín, pero no por la clase de ofrenda, hermanos. No se trata de esto. El autor quiere que nosotros miremos más allá, no la ofrenda, sino al dador. No la ofrenda. ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Génesis 4:6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Esta actitud de Caín era pecaminosa para Dios. Y por eso le pidió que se arrepienta, que cambie su manera de vivir y que domine al pecado. 3 veces menciona el autor por la fe. En este versículo, Dios vio a Abel como justo. Lo llamó hombre justo, porque vivía en armonía con Dios y llegó a ser conocido como un hombre justo. Dios miró el corazón de Abel.
Dios miró más allá de esa ofrenda, miró el corazón. Y Dios estaba agradado con la actitud de Abel al presentar esa ofrenda. Dijo Pablo a los Corintios, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? ¿Por lo que da? No, por las intenciones de su corazón. Porque hay gozo en su corazón al darle. ¿Cuáles son las intenciones? Glorificar el nombre de Dios. Glorificar su grandeza, su poder, su majestad, su soberanía. Glorificarle al Dios vivo que conoce todo. Lo que tú no conoces, lo más profundo del corazón, Dios lo conoce. Y por eso lo llamó hombre justo. Intenciones agradables para Dios. Y eso hace Dios. Él mira cuál es tu intención. Él mira cuál es mi intención. ¿Por qué estás en la iglesia? Es domingo, pastor. Sí. ¿Por qué estás en la iglesia? Porque necesito escuchar la palabra. Correcto. Porque necesito fe. Correcto. Pero, ¿qué más hay? Usted sabe, y Dios lo sabe, que las intenciones sean de agrado para Dios. Que todo lo que usted haga sea para glorificar su bendito nombre. Y que todo lo que usted toque y haga, lo haga por amor a Dios. Él primero, no usted, Él primero, Dios primero. Porque Él conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Esta fe produce justicia divina, justos delante de Dios, justos por la justicia de Cristo. Jesús lo llama justo. Abel, otro detalle, dice, presentó un sacrificio agradable. Es agradable ante Dios por esas intenciones correctas. Cuando habla del dador alegre, habla de las intenciones del corazón. Lo que damos al Señor, todo lo que hacemos, que nuestras intenciones estén alineadas a su palabra. Y dice que aún después de la muerte se habla de Abel, pero no es la sangre de Abel. No es la sangre de Abel, es la conducta, la actitud de Abel. Es la fe de Abel, no la sangre, la fe. Y ese ejemplo de Abel alienta a la gente que escucha la palabra ¿a qué? A buscar más de Dios, a acercarse más. ¿Por qué? Porque dice que Él recompensa a los que le buscan. ¿Pero cómo? Con sinceridad, con un deseo único que Él mismo lo pone, hermanos. Ese deseo de acercarse al Señor, esa necesidad cuando usted siente que su alma tiene hambre de la presencia del Señor y ni usted se explica que a las 3 de la mañana el Señor lo despierta y usted está de rodillas o está de pie o está alabando, está adorándole al Señor, porque Él ha puesto hambre en su alma. Y usted le dice, Señor, mi alma tiene sed de ti. Necesito escucharte, necesito tu presencia en mi vida. Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Que nuestras intenciones el día de hoy sean alineadas a esa verdad de Dios. Que las intenciones de nuestros corazones estén en la voluntad soberana de Dios. Y que todo lo hagamos por amor a Él. Todo. Reconociendo que Él es Dios y lo hacemos porque Él nos amó primero y porque Él nos enseña. Además de eso, la fe produce gracia. El versículo 5 dice, por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado, porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió
testimonio de haber agradado a Dios. La fe produce gracia. Y cuando la gente le mira a usted, no sé qué hay en ti. Le miran y dicen, hay un brillo en ti, hay algo en ti. No sé cómo explicarlo. Es la gracia de Dios. Es porque usted cree en ese Salvador que dio su vida por usted. Usted cree en Él y al creer Dios le llena de su gracia. La fe produce gracia. De la misma manera como Abel demostró su amor a Dios, también lo hizo Enoc. Fue un miembro de la 7ª generación de la familia de Adán. No hay mayor detalles en las escrituras sobre Enoc. Nos dice que tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén y después de ser padre de Matusalén, caminó con Dios a los 300 años. 365 años que tuvo este hombre en total. Que Enoc caminó con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Qué maravilloso. Un relato histórico para Abel. Pero en Enoc vemos detalles registrados en su genealogía. Fue tomado de esta vida de un modo que no pasó la muerte. Por la fe, a causa de su fe, dice, fue sacado de este mundo. Y Génesis dice que no caminó con Dios, que no vivió, Enoc vivió una vida normal, pero toda su vida se caracterizó por su amor a Dios. El testimonio de este hombre, hay una frase que se repite 3 veces, fue llevado, que fue llevado 3 veces. La fe de Enoc fue tan fuerte y su relación tan estrecha con Dios que la maldición de la muerte no prevaleció sobre Enoc, no murió, se fue con Dios. Fue aprobado por Dios, por su fe, una persona que agradó a Dios. Versículo 6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta es una verdad espiritual para todos, para toda la iglesia, para todo creyente, y es considerada como una de las expresiones más elocuentes de fe y oración en esta carta. Vemos que hay una manera de agradar a Dios. Ya lo estamos viendo. Y hay una necesidad de creer en la existencia de Dios y en la certeza de que las oraciones serán escuchadas, contestadas por Dios. No quiere decir que Él diga sí, 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 sí a todas sus oraciones. Él contesta. Usted pide y Él puede decirle no, pero contestó. Pero escuchó. No diga, el pastor dijo que el Señor contesta a todos. Sí, pero dígale también que dijo el pastor que el Señor puede decirte no. ¿Cómo te puede decir sí? Él contesta. Tenemos la seguridad de que Él nos escucha todo el tiempo. Sacado de este mundo porque vivió una vida de fe, una relación estrecha con el Señor, aprobado por el Señor, le agradó a Dios su conducta. Necesitamos creer que Él existe, que Él está vivo. Esa es la fe. Tener la certeza de que Él contesta. No podemos dudar cuando nos acercamos, porque nos acercamos confiadamente. ¿Para qué nos acercamos al Señor? Para darle gracias, para reconocerle como nuestro Salvador, para contarle nuestras penas,
nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, estoy triste. Le contamos nuestras penas, le contamos nuestras alegrías, le contamos nuestros triunfos, le contamos nuestros fracasos, porque Él está ahí presente. Y si no creemos, no le vamos a agradar, porque es imposible agradarle a Dios sin fe. Oramos porque creemos que nos escucha. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que nos acerquemos a Él constantemente, orar sin cesar. Que nos acerquemos al Señor todo el tiempo con un deseo único de estar en su presencia. ¿Qué sucede en este momento de oración, de intimidad con el Señor? Cuando usted se acerca al Señor, ¿qué pasa con los pecadores que se acercan? Reciben perdón. Qué maravilloso. Yo soy un pecador y le digo, Señor, he pecado contra tu santidad. Necesito que me limpies, que me perdones. ¿Y el Señor qué hace? Me perdona. Me acerco confiadamente creyendo que Él me perdona. El pecador recibe perdón. El suplicante recibe misericordia. Hay súplicas y el Señor le da misericordia. Y el justo recibe paz, porque se acerca cubierto de la justicia de Cristo y recibe la paz de Dios. Dios nos invita a venir con una confianza, con una certeza plena que Él va a escuchar. Hebreos 10:35. Así que no pierdan la confianza. ¿Qué? No pierdan la confianza. Iglesia, no pierda la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Necesitamos ¿qué? Perseverar, hermanos, muy importante. Porque usted confía, pero no persevera. Usted persevera y no confía. Van juntas. Tengo que confiar y tengo que perseverar. No pueden estar separadas. No puede tener confianza y no persevera. Confiamos y perseveramos porque su palabra nos manda a hacerlo, a perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Él lo va a hacer, hermanos. Las recompensas de Dios son gratuitas. Nadie ha hecho nada. Él nos da gratuitamente. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Dice el versículo 7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Algo más aquí, la fe produce salvación. En un mundo lleno de incrédulos, Noé demostró su fe en Dios. Mostró su obediencia. Dios le informó acerca del diluvio que iba a destruir toda vida a causa del pecado y la gran maldad del hombre. Génesis 6:5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Quiero repetir eso, que causa el pecado y la maldad. Dice que a Dios le dolió en el corazón. Y entonces dijo, versículo 7, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberles creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor.
Noé encontró favor ante los ojos de Dios porque caminó con Dios. No era un hombre justo y honrado entre su gente, dice la palabra, y que siempre anduvo fielmente con Dios, como sus antepasados, Abel, Enoc y otros. Él puso toda su confianza, toda su confianza en Dios. Noé, Dios lo instruyó para que construya el arca, para mantenerlo con vida a él, a su familia y a todos los animales que él quería mantenerlos con vida. Con seguridad este hombre fue muy criticado, maltratado por un pueblo incrédulo. Noé estaba solo en medio de un mundo adverso. No contaba con el apoyo de nadie. Estaba solo. Creer en medio de creyentes, creer en la iglesia, en medio de los hermanos es fácil, porque nos animamos, nos alentamos con la misma palabra. Es muy fácil, hermanos, creer en medio de creyentes, pero no tener a nadie en quien apoyarse, a nadie, excepto a Dios. Eso es la verdadera prueba de fe. Cuando no está nadie a tu lado, nadie, ¿a quién vas a mirar? A Dios. Esa es una verdadera prueba de fe. Si Noé no hubiera creído en esa advertencia de Dios, no hubiera sentido temor. Su fe lo llevó a temer y a construir. A temer y a construir. Construyó el arca y al hacerlo demostró su firme confianza en Dios. Y esta fe se transformó en un testimonio que condenó al mundo incrédulo que lo rodeaba. La fe de este hombre. ¿Cómo está nuestra fe? Necesitamos hombres, mujeres que nos animen al lado. ¿Y qué pasa si no están? ¿Y qué pasa si no hay nadie a su alrededor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos confiar en Dios? Bueno, examinemos nuestra fe. ¿O necesitamos correr y buscar y llamar a alguien? No, tranquilo. Clame a Dios. Busque a Dios, que Él sí le va a escuchar. Puede llamar a 10 amigos y los 10 están ocupados y está apagado el teléfono. ¿Y qué va a hacer? Busque a Dios. La palabra describe a Noé como un hombre justo. Génesis 6. Pedro lo llama a Noé predicador de justicia. Segunda de Pedro 2:5. Y este escritor de Hebreos dice que Noé llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, ningún profeta ha predicado un mensaje de condenación como lo hizo Noé por un largo periodo, 120 años. Y Noé llegó a ser, dice la palabra, poseedor de justicia. ¿Por qué? Su modo de vivir, hermanos, fue un modelo de justicia opuesto a los que no creían. Su vida fue un ejemplo de constante obediencia, sometimiento a la voluntad de Dios. Por la fe, nosotros podemos amar a Dios. Por la fe, podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por la fe, podemos obedecer. Podemos caminar en obediencia, en la voluntad de Dios, obedecer su palabra. Pero no podemos vivir solamente anunciando que tenemos fe. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo creo, sino necesitamos vivir una vida práctica. Lo que predicamos necesitamos vivirlo. Que haya congruencia en su predicación y en su manera de vivir.
que se pueda notar cuál es su fe verdadera. Tener fe es creer en Jesucristo, solamente en Él, creer en lo que Él dijo, creer en lo que Él hizo y creer en lo que Él prometió. Ese es el fundamento de la fe, Cristo Jesús, autor y consumador. Pero para eso necesita conocerlo a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, no tiene fe, no tiene la fe salvífica. La fe genuina viene a través del conocimiento de la palabra, de quién es Jesús. Creer lo que Él dijo incluye algo más, practicar todas sus enseñanzas. Soporta, sí. Cree, sí. Perdona, sí. Lo que el Señor te mande, hazlo y créelo, porque es para tu bienestar espiritual, para tu crecimiento. Necesitamos practicar toda enseñanza. Recordar que la fe nos produce buena reputación, buen testimonio. Su testimonio no es porque usted es bueno, sino es porque la fe que Dios le ha dado para que usted actúe correctamente. Dele la gloria a Dios. No se dé palmaditas. Ay, es que yo ya crecí. No. Es por Dios, porque Él le dio fe y su testimonio está basado en esa fe por la palabra de Dios. La fe produce buena reputación, buen testimonio, produce entendimiento, justicia divina, produce gracia y salvación. Hermanos, cuando el temor ataque su vida, piense en Cristo. Cuando el temor invada su vida, sus actividades, piense en Cristo. Que Él venció la muerte. Que el poder del Espíritu Santo lo levantó de la muerte. Él venció en la cruz. Y en la cruz entregó su vida. Derramó su sangre para que usted crea en Él a través de esa sangre. Para que usted pueda vivir hoy confiadamente. Para que hoy puedan vivir en paz con Cristo Jesús. Apartado de todo temor, apartados de toda duda y cimentados en la roca inconmovible que es Jesús. ¿Cuál es la aplicación para el día de hoy? Confiemos en Dios por fe. Y si usted piensa que confía en Dios, ahora demuéstrelo. Ahora demuéstrelo con su manera de vivir. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la vida de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre. Gracias por la esperanza que tú nos das. Gracias por asegurarnos en la roca inconmovible que es Jesús. Gracias, Señor, porque hoy tú nos animas y nos exhortas, Padre. Nos animas a continuar con nuestros ojos en Cristo. Padre, gracias. Y que, Señor, ninguna crisis nos lleve a quitar nuestros ojos de Jesús. Te pido hoy por los presentes, Señor. Te pido por sus vidas, Padre amado. Y si alguien no te conoce, Padre, que esta sea la oportunidad para que puedan acudir a ti, Señor. Que hoy sea el día de la salvación. Que hoy sea ese día de sanidad de las almas que están heridas, Padre. Te pido que hoy pases ese bálsamo en sus vidas y que puedan ser transformados, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.